acerca de las generalidades de arterias y venas. Vamos a iniciar con las definiciones y tenemos que, en primer lugar, el aparato circulatorio contribuye a la homeostasis de otros aparatos y sistemas del cuerpo a través del transporte y la distribución de la sangre, llevando sustancias importantes como el oxígeno, nutrientes y algunas hormonas, y también retirando hacia el exterior lo que nos sirve en forma de desechos. Aquí podemos ver el aparato circulatorio, un ejemplo donde tenemos las arterias, las venas y los capilares conectados. Y todos van a llevar esa irrigación hacia el corazón y del corazón se va a regresar hacia los demás órganos. Aquí tenemos los tipos de vasos sanguíneos que encontramos. Arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas, las venas y todo este conjunto de vasos que van a irrigar a los vasos, valga la redundancia, se va a llamar vasa vasorum, es decir, es la irrigación de los vasos. Se escucha chistoso, pero las arterias, es decir, los vasos sanguíneos también tienen su propia irrigación, es muy chiquita, entonces por eso se llama vasa vasorum, irrigación de los vasos. Dentro de la clasificación de los vasos sanguíneos más grandes del cuerpo son, en el caso de las arterias, la aorta, esa es la más grande de todas las arterias del cuerpo, y en el caso de las venas, las más grandes son la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces va a ir aorta, arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas, y luego seguiría vena cava superior y vena cava inferior. Vamos a ver ahora la estructura de un vaso sanguíneo, cómo es que está conformado. Ok, el vaso sanguíneo tiene 3 capas. La más interna se llama íntima. Esta va a formar el revestimiento interno de un vaso sanguíneo y está en contacto directo con la sangre a medida que fluye por la luz o la abertura interna del vaso. Es decir, es la más interna. Y aquí en el dibujo lo podemos ver. También recibe el nombre de endotelio, porque es como una capita que va a recubrir la luz de las arterias. Es decir, la luz es esto, es como si fuera un poliducto y ustedes ven a través del hueco, pues esa es la luz. La capa media es una capa de tejido muscular y conjuntivo, es una capa relativamente gruesa formada por células de músculo liso y cantidades importantes de fibras elásticas. Aquí podemos ver en el ejemplo la capa media, que está formada por células de músculo liso y fibras elásticas. Y luego tenemos la capa externa o adventicia, la capa más externa de un vaso sanguíneo. La capa o túnica externa, que está formada por fibras elásticas y fibras colágenas. Y aquí podemos ver el ejemplo, la capa externa, que prácticamente es tejido conectivo. Entonces, un vaso va a tener 3 capas, la capa interna o íntima, la capa media y la capa externa o adventicia. Y en el caso de la capa íntima o interna o íntima, esta va a estar recubierta por un endotelio, que es el que está aquí, y membrana basal, y a su vez esa membrana basal o ese endotelio va a tener 2 láminas que la van a formar, una lámina elástica interna y una lámina elástica externa. Estas van a formar lo que es el endotelio de la capa interna o íntima. Si me pueden ver aquí, esto es de la capa interna o íntima. Y aquí en el dibujito pues ya queda claro las 3 capas que tiene un vaso sanguíneo. Aquí lo volvemos a ver cómo están dirigidas la capa íntima, que es la capa interna, la capa media y la adventicia, que es la capa externa. Y dentro de la capa íntima tenemos células endoteliales, tejido conjuntivo y capa elástica. Si recordamos, la capa media es más tejido muscular y conjuntivo. La capa externa es más fibras colágenas y elásticas, como lo apreciamos acá. Esa es la estructura que se ve en el interior o estructura de un vaso sanguíneo. Vemos una arteria, una vena, pero eso es como están constituidas sus capas, que es lo que van a hacer que las venas o las arterias sean elásticas y que puedan adaptar la forma de cuando fluye la sangre por ellas sin romperse y que puedan soportar demasiado tiempo que esté pasando sangre por ahí. Un ejemplo sería en el caso del agua, cuando está acá y cae, pues va a roer la piedra o hasta el metal. En el caso de las venas tienen esa capacidad de aguantar que la sangre que esté pasando mucho tiempo por ahí no corroa o no lesione las paredes, pero es por esta estructura que tiene.
Ok, vamos a empezar con las arterias. Las arterias se caracterizan porque tienen gran distensibilidad, es decir, muchas fibras elásticas que van a permitir que las arterias tengan esa capacidad. Y se van a clasificar en 3 grupos: las arterias elásticas, las arterias musculares y las arteriolas. Las arterias elásticas son las más grandes del cuerpo. Contienen más fibras elásticas y la principal ya dijimos que es la aorta y también el tronco pulmonar, las arterias del tronco pulmonar, que también son denominadas esas arterias elásticas arterias de conducción porque principalmente por ellas pasa la mayor cantidad de sangre. Las arterias musculares son de mediano calibre, estas contienen más músculo y menos fibras elásticas. Tienen más músculo liso y menos fibras musculares en relación a las elásticas. Entonces tienen más músculo liso. Ese músculo liso se contrae pero no con tanta capacidad como el muscular. Son denominadas arterias de distribución porque, como su nombre lo dice, van a distribuir la sangre por varios lugares y mantienen el tono vascular. Y tenemos las arteriolas, que son las arterias más pequeñas, regulan el flujo sanguíneo y también son llamados vasos de resistencia. Después de las arteriolas vienen los capilares, que es como que la unión o separación entre arterias y venas. En los dibujos se ve como si fuera una red. Esos son los capilares, los vasos más chiquititos. Y después de los capilares ya vendrían las vénulas, que sería lo opuesto a arteriolas. Y aquí en el dibujo podemos ver los 3 tipos de arterias. Se van a clasificar de acuerdo a su tamaño y las características de fibras que lo van a conformar. Entonces tenemos la arteria elástica, que son las más grandes, como ustedes pueden ver. Y aquí se aprecia ver las capas, la adventicia, que ya dijimos que es la capa más externa. Luego tenemos la arteria muscular, que son las de mediano calibre, y las arteriolas, que son las más chiquititas. Y aquí podemos ver todas las capas que contienen las 3, nada más que unas contienen más elásticas, otras tienen más muscular, pero contienen las 3. La adventicia, que es la capa externa, la túnica íntima, que es la capa interna, y la túnica media. Tienen las 3 capas que ya vimos: capa interna o íntima, la capa media y la adventicia o externa. Ahora vamos con los capilares, que les mencioné que son como una red de conglomerados. Esos son los capilares. Después de los capilares vienen las vénulas de un lado y luego las venas, y por el otro lado arteriolas y luego arterias. Y después de las arterias vendría aquí la aorta y las arterias del tronco pulmonar. Y en el caso de las venas, de este lado estaría la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces tenemos que los capilares son los vasos más pequeños, tienen un diámetro de entre 5 y 10 micrómetros y forman la vuelta en U que conecta el flujo arterial con el retorno venoso, como podemos ver aquí. La función principal de los capilares es el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial, es decir, el que se encuentra entre las células. El cuerpo contiene 3 tipos diferentes de capilares: los capilares continuos, los fenestrados y los sinusoides. Los continuos los encontramos principalmente en el sistema nervioso central, pulmones, piel, músculo liso y esquelético y el tejido conectivo. Los capilares fenestrados los encontramos principalmente en riñones, vellosidades del intestino delgado, plexo coroideo, procesos ciliares, glándulas endocrinas, etc. Y los sinusoides los vamos a encontrar en la médula ósea, hígado, vaso, adenohipófisis, glándulas suprarrenales y las paratiroideas. Ahora, las venas se van a clasificar en vénulas y venas. Las vénulas son paredes delgadas, más bien contienen paredes delgadas, drenan la sangre de los capilares y comienzan el retorno de la sangre hacia el corazón. Es decir, las arterias llevan la sangre oxigenada hacia el corazón y del corazón se regresa esa sangre por las venas y la sangre ya viene desoxigenada, es decir, sin oxígeno. Por eso las arterias, la sangre arterial se ve roja brillante porque contiene oxígeno, y la sangre cuando es de tipo venoso se ve más oscura porque no contiene oxígeno. Entonces las arterias llevan la sangre oxigenada hacia el corazón y del corazón se regresa la sangre a través de las venas desoxigenada para distribuirse al resto del cuerpo. Entonces tenemos que estas vénulas se van a clasificar en 2 tipos: las vénulas postcapilares y las vénulas musculares. Las postcapilares son las que se encuentran después del capilar y las musculares son aquellas que se van a introducir al tejido muscular.
Y ya como tal, las venas estas contienen paredes delgadas, carecen de láminas elásticas internas y externas, es decir, una de las características entre las venas y las arterias es que las venas no son tan elásticas como las arterias, pero las venas presentan válvulas y las arterias no. Entonces son dos características ahí. Las venas tienen paredes delgadas, no son tan elásticas, pero contienen válvulas. Y las arterias son muy elásticas, pero no contienen válvulas. Y esas venas también van a drenar en un seno vascular que se va a llamar venoso y se van a clasificar en superficiales y profundas. Y aquí podemos ver las características de una vena seccionada. La sangre va en sentido ascendente y tenemos que también una vena va a tener túnica externa, túnica media y túnica interna, igual que la arteria. Acuérdense que las tres capas son de los vasos. Y la diferencia son estas válvulas que van a permitir que la sangre no se estanque en un lugar y que esté fluyendo. Por ejemplo, en el caso de las piernas, el problema de las varices se desarrolla por este problema. Cuando sentimos que las piernas nos duelen, están cansadas, hinchadas, es porque hay problemas de circulación. ¿Qué tenemos que hacer? Elevar las piernas un poquito para que esa sangre regrese hacia la circulación. Favorecemos que trabajen mejor esas válvulas. Ahora, en los pacientes que tienen insuficiencia venosa, el daño es aquí, a nivel de la válvula. Si esta válvula ya no funciona, esa sangre ya no fluye, se estanca a nivel de las piernas y eso es lo que provoca que las venas se vuelvan tortuosas o retorcidas porque la sangre ya no está fluyendo, está estancada y eso provoca dolor intenso e incluso cuando es severo esas venas se pueden romper y presentar sangrados. Entonces el daño de la insuficiencia venosa o las varices se provocan precisamente por el daño a las válvulas de las venas. Y aquí tenemos un ejemplo entre entonces la diferencia entre las venas y las arterias. Entonces, como recordemos, este conglomerado aquí son los capilares. Después de los capilares van a venir las vénulas y después de las vénulas las venas. Y de ahí pues las venas más grandes que son vena cava superior, vena cava inferior. Y del otro lado del capilar va a estar la arteriola y después de la arteriola va a seguir la arteria y después de la arteria las arterias más grandes que son la aorta y las arterias del tronco pulmonar. Y aquí podemos ver las diferencias entonces entre una arteria y una vena. La arteria, tanto la arteria como la vena tienen túnica externa, tienen túnica media y tienen túnica interna. La diferencia es que en el caso de la túnica media es un poco más amplia, son paredes más gruesas y contiene más fibras elásticas. La vena, las paredes, si recuerdan, dijimos que son más delgadas y tienen muy pocas fibras elásticas, es decir, la vena no es tan elástica como la arteria, pero las venas contienen esto, válvulas, y las arterias no tienen válvulas. Entonces, esas son las diferencias. El grosor de las paredes, que la arteria es más gruesa, la vena es más delgada la pared. Las fibras elásticas son más abundantes en la arteria que en la vena, por eso la arteria es más elástica y la arteria no tiene válvulas y la vena sí tiene válvulas. Esa es la diferencia entre las arterias y las venas. Y obviamente que la arteria lleva sangre oxigenada y la vena la regresa sin oxígeno. Y aquí tenemos el cuadro de la clasificación de las venas y las arterias. Las arterias, pues ya dijimos que se clasifican en elásticas, musculares y arteriolas. Y aquí pueden ver las características que van a tener de acuerdo al tamaño, a la túnica interna, túnica media y túnica externa, es decir, cuál va a estar con mayor fibras elásticas que las otras y sus funciones. Y aquí, en el caso de los capilares y las vénulas igual, pueden checar la característica del tamaño, la túnica interna, la túnica media y la túnica externa y la función de cada uno para que revisen los cuadritos. Aquí es nada más de que lo lean, pero esta información viene en su libro del Tórtora. Entonces, arterias, características, los capilares y las venas. Como pueden ver, los capilares aquí menciona son microscópicos, son los más chiquititos, de 5 a 10 micrómetros de diámetro. Tienen endotelio y membrana basal. No tienen túnica media ni túnica externa, como pueden ver. Solamente tiene túnica interna. Pero media y externa no posee. Aquí acuérdense que aquí debe decir túnica interna, túnica media, túnica externa. Aquí es función, aquí es el tamaño y aquí el nombre del vaso.